Estamos con nuestro invitado en el estudio, estamos con Gonzalo Salord, presidente de la Federación Universitaria Marplatense y estudiante de Derecho. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, más que nada. Bueno, al principio hablábamos sobre los diferentes temas que íbamos a comentar en este espacio. Primero en principal, ¿cómo viene la gestión de la Federación Universitaria Marplatense? Bueno, la verdad que contento en principio porque más allá de que cada uno le va poniendo su propia impronta a la gestión o a los lugares que uno ocupa a la hora que decide hacer política, te puede tocar o no ocupar roles más o menos importantes o más o menos visibles. Justo nos tocó un momento turbulento de la educación y lo cual te permite quizás estar más expuesto o poder participar en distintos medios y demás que te permite de alguna forma poder llevar adelante ciertas iniciativas y tener mayor visibilidad en cada reclamo o en cada postura, ¿no? Entonces, la verdad que hubiese preferido que no tengamos ningún problema y no tengamos que debatir día a día, pero bueno, el gobierno de turno, la verdad que te da un titular todos los días como para trabajar o estar haciendo algo, ¿no? Y la verdad que este último tiempo, sobre todo, nos lleva bastante tiempo entre intentar articular entre los propios primero, entre las distintas agrupaciones que conformamos la conducción de la federación y obviamente entre los distintos espacios para buscar de alguna forma trabajar articuladamente con los distintos gremios y de alguna forma en este tiempo que es difícil hacer política, ver de qué forma sumamos voluntades, ¿no? En este primer párrafo se me ocurren al menos 5 preguntas. La primera, vos decís trabajar articuladamente con los gremios. ADUM está convocando un paro para el próximo 29 de agosto con marcha desde la Escuela Superior de Medicina hacia el rectorado en reclamo por mayor presupuesto, por paritarias y en acompañamiento, apoyo al proyecto de ley aprobado en diputados de, de la diputada Tabela en función del financiamiento del sistema universitario, que el jueves se trata justamente en el Senado. ¿Cómo están en esa articulación? Bien, la verdad que en primer lugar nosotros habíamos tomado una postura previo a lo que fue el receso invernal, donde se había advertido la posibilidad del nuevo inicio del segundo cuatrimestre, donde quizás buscando de alguna forma darle visibilidad al reclamo, ¿no? Porque lo hemos hablado en alguna que otra vez con Pedro Sangiolenti y Vicky, responsables tanto de ADUM como de APU. Si alguna vez nombro a alguien y no queda en escena, me dicen y quizás uno ya habla con los apodos. Sobre la necesidad de visibilizar el reclamo, ¿no? Porque qué difícil que se vuelve. Hago un breve repaso, pero nosotros iniciamos el año, o el ciclo lectivo, ya un poco habló Federico antes que yo de todas estas circunstancias, pero lo importante que fue que el Consejo Interuniversitario Nacional en febrero ya anunciaba la necesidad de tener que actualizar el presupuesto. Ya advertía o alertaba de alguna forma que el presupuesto no iba a alcanzar. Y eso inició en febrero, o sea que ya arrancábamos el año con un problema porque a su vez, a mí me gusta aclararlo cada vez que tengo la posibilidad, no es la primera vez que tenemos un presupuesto prorrogado. Eh, pero ¿qué pasaba? Había ciertos acuerdos que se cumplían pese a tener un presupuesto prorrogado. Es decir, que si el Consejo Interuniversitario Nacional acordaba cierta necesidad en términos económicos de un presupuesto para que las universidades funcionen con normalidad, se intentaba que por lo menos esa parte esté cubierta, pese a que otros gastos u otras erogaciones presupuestarias nacionales se mantenga quizá el presupuesto prorrogado, pero que la educación de alguna forma se respete, se cumpla y funcione con normalidad. Y este no era el caso. Este año la verdad que arrancamos con un presupuesto prorrogado y prorrogado realmente, con los precios basados en un presupuesto pensado para los gastos de septiembre, en marzo con toda la inflación acumulada. Entonces esto ya nos advertía que en febrero íbamos a tener un año complicado y ya el Consejo Interuniversitario Nacional ya nos anunciaba cómo iba a ser quizás el año en adelante. En marzo hubo una marcha que obviamente luego de la Marcha Federal Educativa en abril quedó chica, si se quiere, porque uno no la recuerda, pero que fue la primera marcha universitaria y que marcó un puntapié de decir algo está pasando en las universidades, algo está pasando en el presupuesto y esto que estamos diciendo ahora puede que se complique. Y allá arrancábamos con paro y ya arrancábamos con marcha. Hago este breve, si se quiere, repaso solamente para recordar cómo iniciamos la lucha y las movilizaciones.
Obviamente que ante eso se advirtió que se iban a aumentar, se le dio algo de un 70%, si mal no recuerdo, de aumento en los gastos de funcionamiento, pero solamente se anunció a través de una publicación en redes sociales por parte del Ejecutivo Nacional, sin Perdón, hacerlo. 270. No, primero fue un El primero, 70% que lo el inicial de anunciaron, marzo. que nunca lo ejecutaron en marzo, Ujú. y luego llegamos a la marcha federal donde se anunció y obviamente el gobierno volvió a decir, bueno, le damos el 70% que habíamos anunciado o advertido en marzo y le aumentamos otro 70% los gastos de funcionamiento a partir de junio. Todos anuncios, pero que obviamente no estaban siendo ejecutados en las distintas universidades. Por eso es que quizás uno le iba y le consultaba, che, están entrando y en las redes, si se quiere, de información entre las distintas universidades, no había nada que realmente esté pasando con el presupuesto. Bueno, y así llegamos a la Marcha Federal Universitaria, que otra cosa que me gusta destacar es que nuestra ciudad, que en muchos casos no se concibe como universidad, como ciudad universitaria, sí como ciudad turística, pero no como ciudad universitaria, como pasa en otras localidades, tuvo una convocatoria única. Yo no recuerdo ni una marcha de ni una menos, ni un 24 de marzo con tanta convocatoria como fue la Marcha Federal Universitaria. Y destaco la importancia porque no solamente fue la comunidad universitaria en su conjunto, es decir, los distintos gremios, docente, no docente, estudiante, eh, todo tipo de docentes de graduados de las carreras y muchos vecinos o familiares que quizás nunca se pensaron en la universidad o que nunca pisaron la universidad, pero que venían a acompañar un proyecto. Y destaco esto porque es muy importante que indistinto de lo que hayan votado en esto, fue el primer punto de inflexión hacia el gobierno de que quizás lo acompañaron por una cosa, pero que la educación pública la entendemos como este bastión o este pilar fundamental, esta piedra que se destaca en nuestro capital social. De esto no se toca. Ujú. Y ese gran apoyo fue, creo que, un punto de inflexión en el gobierno nacional que generó cierta reflexión y obviamente que a partir de ahí dijo, bueno, vamos a ver si con este aumento quedamos en los gastos de funcionamiento. Recuerdo que el presupuesto universitario eh, se conforma de un 90% por los salarios docentes y no docentes y entre un 8 y un 10% en los gastos de funcionamiento, que es para infraestructura, becas estudiantiles, investigación, extensión y demás. Eh, o sea que solamente un 10% del presupuesto se expandía o se aumentaba, se ajustaba un 270% más, mientras que los salarios docentes y no docentes se mantenía el presupuesto que se había previsto. Salimos a la marcha federal, quizás no tranquilo, pero pensando que bueno, arrancamos con un 270% y cómo continuamos. Eh, y bueno, siguieron las negociaciones, pero obviamente que sin ningún tipo de acuerdo, porque la verdad que si bien siempre está el diálogo abierto, de hecho hace unos días estuvimos en el Senado con la Federación Universitaria Argentina y pudimos entrevistar a los distintos actores de FATUN y de CONADU y demás. Siempre la buena intención de poder llegar a un acuerdo, de poder discutir las paritarias y demás, pero siempre fueron de manera, si se quiere, unilaterales. Imponemos, como creo que Fede lo había mencionado, pero un 3% para agosto y un 2% para septiembre, esto es lo que ofrecemos, y Y así durante estos meses. Y en este estrato que vos identificás en el gobierno nacional, la Federación Universitaria Marplatense, ¿cómo se para de cara a la posible articulación con los gremios a la marcha del 29, las medidas de fuerza de el paro por una semana del no inicio en la primera semana lectiva de agosto? Nosotros tuvimos recambio en la federación justo previo al no inicio del segundo cuatrimestre y nosotros advertíamos quizás la necesidad de articular ciertos canales de diálogo que existen entre los gremios, porque por suerte tenemos buenos tratos, pero de ver de qué forma podemos canalizar, si se quiere, algún tipo de alternativa a la medida de fuerza del paro, porque reparábamos que quizás en un esquema que se continuara así, por ejemplo, hoy en día no lográramos ningún aumento más en los salarios, en los gastos de funcionamiento, ¿qué otras medidas más nos quedan al alcance de la mano para poder visibilizar el reclamo? Y de qué forma también interpelamos al estudiante que en algún momento participó de la marcha federal, si íbamos a hacer una nueva marcha, como es el caso del 29 o una nueva, podríamos avanzar a poder contar con todo ese público porque es necesario y fundamental para que se visibilice realmente el reclamo, captando de alguna forma la medida más idónea que interpela al estudiante, que genere la visibilidad del reclamo para que realmente el Ejecutivo Nacional, quien es el responsable de poder aumentar los salarios, tome alguna medida
y en el caso de que se tuviera que continuar con medidas, que no vayan en escala, como fue en algún caso en el 2018, donde estaban las tomas de facultades y demás, que entendemos, por lo menos en un análisis que hacemos preliminarmente nosotros, hoy en día el panorama es distinto y quizás una toma no solo que va en contra de todo, sino que le hacemos un favor al gobierno nacional cerrar las universidades porque es lo que buscan. Entonces, si nosotros hacemos el favor ese en alguna medida, le estamos facilitando el discurso de que las universidades es un gasto y que no es una inversión. Y nosotros lo que tenemos que visibilizar y que con mucho orgullo digo siempre, lo bueno que tiene la educación pública y sobre todo la educación pública universitaria o de educación superior es que solamente tiene que mostrar lo que hace. Si solamente contamos lo que hace en extensión, lo que hace en investigación, todos los profesionales que sacamos año a año, con eso nos alcanza para visibilizar realmente por cuál es la importancia. Y es eso lo que ve la gente al fin y al cabo, al fin del día, y creo que por eso mucha gente que quizás nunca pisó la universidad acompaña el reclamo de que sea un pilar que no se toque dentro de la sociedad. En el marco de todo esto, Gonzalo, rápidamente, pues se nos está terminando el Perdón, horario. hablo mucho como Fede. No, está bien. Hay elecciones estudiantiles de todos los centros de estudiantes a partir de la primera semana de septiembre, si no me equivoco. A partir del 9 al 13. De la segunda semana. De la segunda semana, sí. Tenemos por costumbre que siempre sean las segundas semanas completas del mes de septiembre. Cuando son cogobiernos siempre se unifican. Cuando no, se recomiendan ciertas fechas, pero queda a criterio de cada centro de estudiantes. Ya están empezando a funcionar cada junta electoral. Si no me equivoco, todas, a excepción de la Facultad de Ciencias Agrarias, ya conformaron la junta electoral con los llamados a elecciones. Así que bueno, empezaríamos un nuevo proceso electoral del 9 al 13 en alguna facultad y en otras del 16 al 20. Y esto va a distribuir nuevamente los congresales y cómo se conforma el cargo y el espacio, la institución, la organización. Correcto. Que vos conformás, que es la Federación Universitaria. Correcto, sí, luego de las elecciones la idea es poder volver a llamar a un congreso programático de la Federación Universitaria para el recambio de autoridades. Ajá. Y bueno, la renovación si se quiere. Bien, ¿qué nos quedó por comentar? Porque de la fecha del 29 hasta esa nombrada nueva fecha federal universitaria que podría llegar a ser en septiembre, ¿va a pasar algo? Y en principio, por lo pronto, por los estudiantes. En principio, bueno, hablar brevemente, que nos queda poquito tiempo. La importancia del 29 yo creo que va a ser un nuevo punto de inflexión, como decía hoy, la marcha federal fue un punto de inflexión hacia el gobierno. Yo creo que esto celebra la verdad que la iniciativa que tuvieron en la Cámara de Diputados, porque es muy importante. Quizás algunos le subieron el valor, otros le quitaron el valor, pero es un proyecto de ley, todavía proyecto de ley, bastante importante porque viene a blindar la educación pública, de alguna forma viene a evitar que cualquier gobierno de turno pueda meterle manos a la educación y al financiamiento de esta, y de esta forma podemos generar o proyectar y apostar a esto que decía Federico hace un rato, de que lo urgente te tapa las proyecciones a largo plazo. Entonces creo que el proyecto Enhorabuena fue presentado y ojalá que tengamos este jueves la aprobación en senadores. Luego de lo que va a ser el 29, que todavía estamos discutiendo, pero yo en lo personal me gustaría estar en Buenos Aires acompañando fuera del Congreso la iniciativa. Estamos viendo si podemos ir o no, pero si no estamos en Buenos Aires estaremos acá presentes en la marcha partiendo de medicina. Otra propuesta que ha salido de varios docentes y algunos estudiantes en la asamblea de interclaustro que hubo en la Escuela Superior de Medicina hace unos días y que luego fue llevada a DUM. Y nosotros por nuestra parte, además de acompañar una medida que se va a hacer un festival por parte de los gremios en defensa de la educación pública, estamos pensando hacer una movida también por parte de la estudiantil que acompañe esto y que sea algo que se discuta durante mucho tiempo, de alguna forma sostenida, indistinto de que haya elecciones o no haya elecciones, se apruebe o no se apruebe hay un veto de Javier Milei, indistinto de lo que suceda luego de la votación, que la discusión se mantenga viva y también que las visibilizaciones entiendan de por qué el reclamo es legítimo, por qué es necesario los salarios dignos, por qué es necesario tener a los docentes dando clases, por qué es necesario seguir financiando la educación pública y entenderla como herramienta fundamental para el ascenso social, que creo que eso ya está en el inconsciente colectivo, pero que nunca está de más sostenerlo, visibilizarlo, profundizar, y creo que
que es de vital importancia no solo el rol estudiantil, sino el rol de toda la comunidad universitaria unida en esto del reclamo y unida en la visibilización del reclamo.